Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como es de suponerse, estoy sosteniendo el ordenador, la compu, con una taza de café. Mi estilo. Eh, bueno, ¿cómo vamos con la lista de preguntas? Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro día de hoy, chakra sacro, semana mental de Aries. So let's begin with. Pregunta de hoy es ¿cómo? Hoy he vuelto a estar solo, así que ya vuelvo a mi normalidad sin gente. Mi madre ha vuelto a su casa, hoy está viajando, así que vuelvo nuevamente a estar solo y relajado, sin personas, vuelvo a estar en mi espacio de soledad. Bueno, bueno, como siempre, antes que nada, recordemos la etimología de las palabras. La pregunta ¿cómo? Viene del indoeuropeo quo med. Quo significando objeto, med significando medida, ¿m? O modo de las cosas, la forma de las cosas. Que dio origen a la palabra latina quo modo. Quo modo. ¿De qué forma? ¿M? Que en español se hizo más chiquito como como. Como. ¿Mm? Ahí tenemos el origen de la palabra como. Ok. Para todos los que se suman y son nuevos, recordemos que siempre vamos a estar analizando la etimología de las palabras porque la manera en que se crean las palabras nos da una idea de cómo entender mejor los conceptos que usamos a diario y cómo internamente asimilamos estos conceptos. So, es importante saber de dónde vienen las palabras para entender de dónde vienen los conceptos, las creencias que tenemos de las cosas. Bien, teniendo en cuenta esto entonces, de que esta palabra hace referencia a qué forma, vamos a entender que la palabra cómo está tratando de explicar la manera en que se dan las cosas. La manera en que se dan las cosas. Entonces, vamos a el significado, al concepto de la palabra cómo. Normalmente nosotros nos hacemos la pregunta ¿cómo? Para describir
para buscar la manera de hacer algo. ¿Cómo hago algo? ¿Cómo llego a tal lugar? Siempre la palabra cómo está refiriéndose a algo externo y a algo em, que me empuja a buscar la modalidad en que puedo cumplir un objetivo, en que puedo llegar a cumplir un objetivo. Entonces, el desarrollo de la palabra, de la respuesta cómo, va a tratar de buscar la forma correcta de completar algo, de finalizar algo. Nuestro punto de vista de las cosas hace que nosotros tengamos un origen, ¿sí? O nosotros tengamos una idea y esta idea, ¿qué hace? Se proyecta, voy a poner proyecto, esta idea pasa a través de un proyecto para un fin o para un fin. O sea que la idea es una visión de un sujeto que busca tener un objeto. Por lo tanto, la proyección de este sujeto es subjetiva y el objeto es el objetivo. Vamos paso a paso con esta idea. El punto A es una idea. La idea se proyecta. Proyecta. Yecta es lanzar, tirar, ¿sí? Tirar adelante. Pro, adelante, yecta, tirar. Proyecta hacia adelante para llegar a un fin. Finito. Fin. ¿Quién se proyecta? Se proyecta un sujeto. El sujeto, que es algo intangible, la idea, ¿sí? Proyecta algo que todavía no existe, no está ahí, ¿sí? Proyecta algo que se llama objeto. Objeto. Entonces, la idea es subjetiva y el fin es objetivo. ¿Me siguen hasta ahí? Una cuestión de entender palabras, más que nada. Este de aquí es quién. Este aquí es qué. Y la forma en que se va a proyectar, la forma en que va a llegar a este lado, es el cómo. Parece una tontería lo que estoy explicando. Puede parecer una tontería, a lo mejor, no lo sé, pero es necesario para entender todo lo demás. ¿Por qué este camino es el cómo? Por lo que expliqué antes en la etimología. Es la forma del qué. Esto de acá es la forma del qué.
el qué siendo objeto. ¿Mm? Esto de acá, desde el punto A al punto B, es una línea recta. ¿Sí? Es una recta. Se proyecta en una recta. Recta viene de la palabra regere, que da origen a la palabra regla. ¿Qué es una regla? Es un instrumento para medir la forma entre un punto A y un punto B. Bien, esto significa que el cómo está reglamentado. La regla a nivel objeto es una línea. Una regla a nivel sujeto es una ley. ¿Mm? Vamos de a poco. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Tenemos aquí un montón de objetos. Cuando empiezo a conectar estos objetos, a través de las líneas, aparece una regla entre el punto A y el punto B. ¿Mm? Entonces acá tenemos la misma estructura que vimos recién. Aquí tenemos una línea que es un cómo, es decir, un camino, un modo, una forma de llegar de un lugar a otro, del punto A al punto B. ¿Mm? So now, si en lugar de punto A y punto B están acá, hago que el punto A hago que el punto A sea este y el punto B sea este. Ahora no va a ser simplemente una línea el cómo. Ahora voy a tener muchas formas de poder llegar aquí. Y es aquí cuando la regla, cuando aquí la regla, la línea, la ley que conectaba estos dos puntos, deja de ser una afirmación para convertirse en una pregunta. La pregunta ahora no me dice, perdón, la afirmación me decía, del punto A al punto B hay que seguir la regla. La afirmación era esa. Es decir, que el modo de hacer un objeto, un objetivo, era del punto A al punto B con una recta. Pero cuando saco el punto B de aquí
y lo pongo aquí, de repente hay muchas formas de llegar. Por lo tanto, la pregunta se convierte en ¿cómo? Es decir, ¿cuál es la forma para llegar? Significa que podemos hacer este camino. Este es un cómo, pero también puedo ir en recta, también puedo ir en línea recta, es otro cómo. También puedo ir de esta manera. ¿Qué significa? Que hay muchos caminos, muchas formas. Vamos ahora a recordar quién hace este camino. ¿Quién? ¿Se acuerdan los dos tipos de quién? Teníamos el yo y el soy. Como yo, quién, como el soy. Vamos a poner como el ser. ¿Se acuerdan de ayer? ¿Cuál era la importancia del soy? La importancia del soy es que me dice que yo soy todo esto. Todo, cada uno de estos puntos y caminos soy. ¿Y cuál era la importancia del yo? La importancia de yo es la gravedad. La gravedad que permite que uno de estos exista, uniendo todas las fuerzas de su entorno para poder existir y crear su propio camino. O sea que el yo existe porque se referencia a sí mismo como un punto, se referencia a sí mismo como un punto dentro de la red y trata de sobrevivir como ese punto dentro de la red. Mientras que el soy recuerda que es parte de la parte de todo esto. O sea que ni uno es malo, ni el otro es bueno, todos son útiles para poder existir. El yo es lo que llamamos ego y el soy es lo que llamamos el ser. O sea que si el sujeto ego se encuentra aquí en el punto A y tiene que ir al punto B, si el sujeto ego en el punto A tiene que ir al punto B, entonces el ego va a tratar de buscar todos los otros caminos posibles para llegar al punto B. ¿Qué es B? El objeto.
A es el sujeto, B es el objeto. ¿Mm? Por lo tanto, el sujeto, a lo largo de su vida, va a tratar de llegar a obtener el objetivo, a cumplir su objetivo. Lo estoy explicando lento con esta figura, pero es algo muy simple lo que estoy graficando acá. Lo simple que estoy graficando es que toda esta estructura de acá es una vida. Toda esta estructura de acá es vida. Entonces, es la vida, aquí tengo el sujeto, a yo, que busca un objetivo en la vida. ¿Mm? Y los caminos que elija para llegar a su objetivo van a ser el cómo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos hacemos las preguntas, ¿cómo cumplo mi objetivo? ¿Cómo llego a mi propósito? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo cumplo con mi misión? ¿Cómo vivo en equilibrio? ¿Cómo encuentro armonía? ¿Cómo aprendo esto? Son todas preguntas de quién es el señor que se llama ego, yo. O sea que todas las personas, cuando nos preguntamos cómo, lo hacemos desde el ego. Siempre, porque es una estructura, un patrón. ¿Por qué? El yo y el soy tienen características interesantes. ¿Mm? El soy es ilimitado y el yo es limitado. El soy es ilimitado, el yo es limitado. El soy es infinito, el yo es finito. El soy es indeterminado, el yo es determinado. ¿Qué es ilimitado acá? En esta estructura, ¿qué es ilimitado? Es ilimitado porque esto puede continuar, es una estructura que continúa, se sigue expandiendo. Es eterno. Todo esto es el ser. Es infinito porque no tiene fin, no tiene propósito, porque todo siempre es igual. Y es indeterminado porque no tiene cortes. Es indeterminado porque no termina nunca. Como el soy es ilimitado, infinito e indeterminado, no puede experimentar nada concreto.
Entonces, la gravedad genera un ser que es limitado, que es finito y que es determinado. De esta forma surge la creación, surge el yo, el ego autorreferenciado, que es capaz de vivir una de estas células de la creación. El ego es una herramienta del soy, del ser universal. ¿Y qué tiene el ego? Tiene reglas, leyes, patrones que cumplir. ¿Mm? Es decir que el ego tiene todas las posibilidades de cómo. Es el ego el que se hace las preguntas de cómo hacer las cosas. El ego se pregunta cómo, 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 cómo. Siempre hacia futuro porque busca del punto A al punto B una proyección hacia futuro. ¿Cómo sé qué camino tomar? ¿Cómo sé mi propósito? ¿Cómo sé cuál es el objetivo? ¿Y qué dice el soy? Que es ilimitado. El soy dice, ya tienes todas las formas de cómo hacerlo. La pregunta no es cómo logro tal cosa. La pregunta es cómo soy. ¿Cómo soy? Cuando una persona vive desde el ego, las preguntas que hace son hacia afuera. Cuando una persona vive desde el ser, las preguntas se las hace sabiendo que el punto A y el punto B son el mismo. Para saber cómo cumplir mi misión, tengo que saber cómo soy yo. Y el reconocer cómo soy yo, ya tengo las herramientas para cumplir mi misión. Para saber cómo hago mi propósito, tengo que saber cómo soy yo, qué forma tengo. Al conocerme y saber cómo soy, ya sé cómo cumplir mi misión. La pregunta, ¿cómo soy?, es la que va respondiendo todas las respuestas. De la forma. ¿Qué significa cómo? ¿Cómo significa la forma de algo? Literalmente, la forma de algo. ¿Cómo? Literalmente significa la forma de algo. Es decir que desde el ego, la pregunta es, ¿cuál es la forma que tengo que seguir para poder llegar de un punto al otro? Pero desde el ser, la forma de algo es toda la forma. ¿Cuál es mi forma de vida?
mi forma de ser, cuál es mi forma de pensar, cuál es mi forma de sentir. El ego se hace la pregunta a futuro. El ser se hace la pregunta en presente. Y en la pregunta hecha en presente descubro el punto A y el punto B aquí y ahora. Esto que estoy explicando no va en contra del ego. No estoy diciendo para que digamos, uy, soy un egoísta, entonces, o estoy mal porque yo me pregunto las preguntas así. No. Lo que estamos haciendo cada día es identificar, a través de la pregunta, identificar desde dónde vemos las cosas. No es ni malo ni bueno. Es solo saber el paisaje donde nos movemos. Nada más. Porque los necesarios, como habrán visto, ego, el yo y el soy, son necesarios. ¿Sí? Entonces, esto quiero que quede muy claro. No estamos acá para juzgar al ego porque ve las cosas así. Es entender el mapa. Bien, entonces, este es el concepto de la pregunta. El concepto de la pregunta, ¿cómo? Ahora, en nuestra vida, cuando decimos, ¿cómo hago las cosas? ¿Cómo cumplo la misión? ¿Cómo logro salir de esta situación en la que me encuentro? Nosotros nos hacemos este tipo de preguntas todo el tiempo. ¿Cómo hago cosa? ¿Cómo lo tal otra? ¿Cómo encuentro tal cosa? Siempre nos hacemos este tipo de preguntas. Todos los días prácticamente. Y recordemos que lo estamos haciendo porque nos consideramos un ser separado de nuestro propósito, separado de las cosas que buscamos en la vida. Nos consideramos un individuo aparte de todo lo demás. Por eso la pregunta se hace hacia afuera. Entonces, cuando me empiezo a conectar conmigo mismo o busco conectarme conmigo mismo, otra vez la luz. The light. Entonces, cuando empiezo a hacerme la pregunta o cuestionar para conectarme con mi esencia, con la esencia de mi ser, tengo que hacerme la pregunta diferente. La pregunta siempre es, ¿cómo soy ahora? Y hoy en el blog puse un ejemplo mío. Yo, yo quería yo quería hacer el proyecto Yo Soy viajando por los 32 nodos del planeta. Entonces siempre la pregunta era, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar el dinero? ¿Cómo voy a encontrar los lugares donde tengo que ir? ¿Cómo voy a comunicarle a la gente lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para llegar a esos sitios? ¿Cómo hago para activar el lugar? Hice muchísimas de estas preguntas todo el tiempo y nunca había un buen resultado, porque siempre hacía la pregunta desde mi ego. Entonces, en un momento, todo se dio vuelta. Todo se dio vuelta. Cuando no pude hacer absolutamente nada de lo que había planificado en cómo lo iba a hacer. Llegó la cuarentena y todo se terminó. Y entonces, en ese instante,
me dije, a lo mejor no es que esto hay que hacerlo preguntándose cómo, sino que hay que hacerlo como soy. Si el camino es yo soy, entonces tengo que hacerlo como yo soy. Entonces, en lugar de preguntarme hacia futuro cómo lo hago, me pregunté en el presente cómo soy. Y empecé a hacerlo a mi modo. Y de esa manera empecé naturalmente a darme cuenta dónde estaban todas las respuestas, de cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a pagar, cómo lo iba a sostener, cómo lo iba a comunicar. No hice ningún esfuerzo. No hubo un esfuerzo porque simplemente vi el plano. Y ese plano soy yo. Mi personalidad, las herramientas que tengo, todo lo que yo tengo como capacidades, dones, eran la clave para hacerlo bien. Y esto se aplica a todo el mundo. Recordemos, la pregunta ¿cómo? Describe la forma de lo que es. Cuando la pregunta ¿cómo? La hace el sujeto, el ego, todo siempre va a ser una proyección o una idea. Cuando la pregunta la hace el soy, el ser, el sujeto y el objeto son lo mismo, y uno se vuelve su propio objetivo. Bien. Eso sería. Y ahora tengo calor. La vibración del día es Gu. La afirmación es yo soy la visión del creador. El código del día es Hércules. El gran héroe recordado por todos es aquel que debió lanzarse a cumplir dos de las peores pruebas del mundo antiguo para demostrar que era hijo de Zeus y merecía su lugar con los dioses. Su camino es el sendero de la iluminación y por ende es el guía de aquellos que se encuentran atravesando las grandes pruebas de la vida. Bueno, nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio en que me encuentro, del cuerpo en que me encuentro, reconociendo cada una de mis profundas respiraciones. Y por encima de mí, observo una luz, mi conciencia, en la forma de una chispa divina, y la enciendo con cada respiración. Inspiro y desciendo esta chispa divina hacia mi chakra corona, sobre mi cabeza. Inspiro profundo, encendiendo esta chispa dentro de mí, a lo largo de toda mi chakra corona. Y en su luz
Activo la pregunta. ¿Cómo creo? And in its light, I activate the question, how do I believe? Enciendo. Desciendo la chispa divina hacia el tercer ojo, en el centro de la cabeza. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por mis ojos y mi cerebro. Y en su luz, activo la pregunta, ¿cómo pienso? Enciendo. Desciendo la chispa divina hacia mi chakra lario. Con profundas respiraciones, enciendo esta chispa divina, expandiéndola por mi garganta, por mi voz. Y en su luz, activo la pregunta, ¿cómo me expreso? Inspiro y enciendo. Desciendo la chispa divina hacia mi corazón. Con profundas respiraciones, enciendo esta chispa divina en todas las direcciones de mi corazón. Y en su luz, activo la pregunta, ¿cómo siento? Inspiro y enciendo. Desciendo la chispa divina hacia el plexo solar.
Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina a lo largo de mi estómago, de mi plexo. Y en su luz activo la pregunta: ¿cómo soy? Inspiro y enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia el sacro. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por todo mi centro creativo. Y en su luz activo la pregunta: ¿cómo diseño y creo la realidad? Inspiro y enciendo. Desciendo la chispa divina hacia el chakra raíz. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina a través de genitales. Y en su luz activo la pregunta: ¿cómo proyecto? Inspiro y enciendo. Desciendo la chispa divina hacia mis rodillas. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina a través de mis rodillas. Y en su luz activo la pregunta: ¿cómo avanzo en mi búsqueda? Inspiro y enciendo. Desciendo esta chispa divina a mis pies.
Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina a través de mis pies y tobillos. Y en su luz, activo la pregunta: ¿cómo vivo? Inspiro y enciendo. Inspiro profundo y expando esta chispa divina a través de todo mi cuerpo. Y activo. Yo soy la visión del Creador. Yo soy la visión del Creador. Yo soy la visión del Creador. Yo soy, yo soy, yo soy. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia a través de todo mi cuerpo, estirando, bostezando y volviendo cada uno aquí y ahora a su tiempo. Gracias a todos por estar aquí como siempre y nos vemos mañana a la misma hora.